buscar la palabra del Señor, se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, del versículo 28 al 33. Romanos, capítulo 8, del versículo 28 al 33. Darle gracias al Señor, como le decía, por esta oportunidad. Así que, esperando que todos hayan encontrado la palabra del Señor, esta está en Romanos, la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, del versículo 28 al 33. Si la hemos encontrado, le vamos a dar lectura como estamos acostumbrados en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? A los escogidos de Dios, Dios es el que justifica. Como les decía, darle gracias al Señor por esta oportunidad y esta gran honra que me da de poder entregar la palabra del Señor. Esta es una palabra a lo mejor muchas veces escuchada, muchas veces predicada, pero siempre la palabra del Señor dice que nos habla nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Y esto nos damos cuenta, aunque sea la predicación, muchas veces predicada esta palabra, pero siempre el Señor tiene algo para nuestra vida. Porque así como lo ha hecho para mi vida, también va a ser para cada uno de los que estamos aquí presentes. Porque como siempre lo he dicho yo, este servicio a lo mejor es muy distinto a los otros servicios que estábamos acostumbrados, pero la presencia del Señor está en cada lugar, porque dice que el Dios que nosotros servimos es un Dios omnipresente, que está en todo lugar. Dice que está en las cárceles, en los hospitales, en los lugares que donde menos pensamos que puede estar Dios, ahí está Dios. Porque nosotros sabemos que el Dios que nosotros servimos es un Dios poderoso. Y como dice la palabra del Señor aquí, dice más que vencedor el título de la palabra aquí. Como le decía, la palabra del Señor aquí en el versículo 28 nos habla y dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y todos nosotros somos llamados por el Señor. Porque nosotros, dice el Señor, que Él nos amó primero. Por eso nosotros amamos al Señor, no porque nosotros hayamos tenido algún mérito o porque hayamos tenido algo bueno en nuestra vida. No, al contrario, estábamos perdidos en esta vida, nosotros no teníamos ninguna esperanza, como dice nuestro pastor. ¿Por qué? Porque nosotros no conocíamos al Señor. Muchas veces vivíamos la vida como tendríamos, como dice, como un pajarito. ¿Por qué? Porque había que vivir, había que comer, pero ahora el Señor sacó esa venda que había en nuestros ojos, el Señor la sacó. Y hoy día podemos ver con estos ojos espirituales. Porque esta palabra habla de eso, hermano. Habla de lo espiritual. ¿Por qué? Porque dice más que vencedores. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué? Porque muchas veces, nosotros cuando somos llamados, en el Evangelio muchas veces predicamos y le decimos a las personas que no conocen al Señor que vengan al Señor, que el Señor le va a solucionar sus problemas, que el Señor le va a cambiar su vida. Es verdad, el Señor lo puede hacer, pero conforme a la voluntad del Señor. Por eso nosotros muchas veces hacemos como una publicidad del Señor, y sabemos que el Señor va a cumplir su propósito en cada uno de los seres humanos, porque dice que aquí sabemos que los que aman a Dios,
Y nosotros como hijos de Dios sabemos que Dios dice que Él nos amó a nosotros primero. Por eso hoy día tenemos la dicha de ser hijos de Dios, hermano. Y eso es algo que nosotros no tuvimos que pagar nada. No tuvimos que hacer ningún sacrificio, no tuvimos que hacer ninguna manda, no tuvimos que hacer nada tuvimos que hacer, solamente abrir nuestro corazón. Por eso dice la palabra del Señor, abre tu corazón para que yo entre en él, para que yo pueda morar en tu vida, dice la palabra del Señor. Y eso es lo que muchas veces pasa en nosotros, que nosotros ponemos un corazón duro. Por eso el Señor cada día nos está hablando de nuestra vida. Y aquí dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y eso es todas las cosas. Porque muchas veces, cuando estamos bendecidos, ahí sí podemos darle testimonio a otras personas, podemos contarle lo que el Señor ha hecho con nosotros, cuando estamos a lo mejor con una buena situación económica, cuando tenemos vida, cuando tenemos salud, cuando tenemos todo a nuestro alcance. Pero cuando no tenemos nada de eso, hermano, y muchas veces estamos pasando dificultades, estamos pasando necesidades, estamos pasando una prueba, estamos pasando una dificultad en nuestra vida, a lo mejor económica, o alguna prueba de enfermedad, tantas cosas que podemos pasar, dice que todo nos ayuda a bien, hermano. Y eso es, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros no entendemos la mente de Dios. El Dios que nosotros servimos no es un Dios lógico como nosotros humanamente lo creemos, hermano. Porque ¿quién va a mandar a su hijo a morir por la humanidad? ¿Quién mandaría a morir a alguno de sus hijos? ¿Usted lo mandaría a la guerra? Ninguno mandaría a su hijo, ¿no es cierto? Lo que más protegemos es a nuestros hijos, pero más el Padre mandó a su propio hijo a morir por usted y por mí. Y eso dice, por eso dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque en nosotros hay un propósito de Dios en cada uno de nosotros, hermanos, y eso es lo que tenemos que tener claro, que muchas veces vamos a pasar situaciones difíciles, vamos a pasar pruebas, como le decía, dificultades, pero ahí es donde Dios nos fortalece. Por eso que a Pablo, cuando le decía que le quitara el aguijón que tenía en el ojo, que tenía un lagrimal, que dice que le irritaba su cara, y ahí dice que Pablo le pedía al Señor que le quitara ese aguijón, pero más el Señor le dijo, bástate de mi gracia. Y eso es lo que tenemos que entender, que muchas veces vamos a pasar una prueba, una dificultad, hermano, pero ahí es donde podemos decir que somos más que vencedores, hermano. Pero ¿saben qué? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque aquí dice, mire, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y todos los que creemos en el Señor, todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único personal Salvador, dice que somos llamados como hijos de Dios. Y esa es la bendición que tenemos para nuestra vida, hermano. Esa es la bendición más grande que tenemos. Porque muchas veces nosotros nos miramos en las cosas materiales. Pero ¿sabe qué? Dice que, mire, aquí en el mismo capítulo 8, versículo 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces, que nuestra carne, como siempre hemos entendido esto, hermano, que la lucha es con nosotros mismos, con nuestro carácter, nuestro orgullo, nuestra soberbia. ¿Por qué? Porque muchas veces no aceptamos la voluntad de Dios. Y es ahí donde vamos contra la voluntad de Dios, estamos luchando contra Dios mismo, hermano. Por eso cuando nosotros estamos pasando una prueba, una dificultad o alguna enfermedad, como le decía, es ahí donde tenemos que glorificar al Señor. Porque ahí es donde tenemos que darle gracias a Dios, que Dios nos está purificando esta carne, porque esta carne dice que no heredará el reino de Dios. Esta carne fue destituida del reino de Dios por el pecado, hermano. Porque el pecado, cuando entró en el hombre, en Adán y Eva, ese pecado todavía está con nosotros. Ese pecado, aunque, mire, el Señor vino a morir por nosotros y por nuestros pecados. Por eso dice que nosotros fuimos predestinados. Pero muchas veces no valoramos lo que el Señor hizo con nuestra vida. Muchas veces nosotros nos creemos capaces. Nosotros somos los que somos capaces. Yo logré esto. No, hermano. Por misericordia de Dios podemos lograr muchas cosas en esta vida.
Si hemos logrado algo material, es solamente la misericordia de Dios, pero eso son añadiduras, hermano. Lo que tenemos que tener claro es que nosotros vamos a un lugar donde vamos a vivir una eternidad, hermano. No va a ser un tiempo ni un fin de semana que vamos a ir a ese lugar, va a ser para toda la vida, hermano. Pero ¿sabe qué? Antes de partir de esta tierra, nosotros dice que no tenemos que tener ataduras acá, hermano. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Por eso dice que somos más que vencedores cuando nosotros vencemos esta carne. Pero esa es la lucha que tenemos más grande. ¿Por qué? Porque mi verdad es la que vale. No, hermano, si la verdad se llama Jesucristo, es el único que cumplió lo que el Padre le ordenó. Nosotros todavía somos pecadores, somos faltos delante de Dios. Dice que no hay ninguno justo, hermano. Solamente el Hijo, el único Hijo de Jesucristo fue el único que pudo cumplir lo que el Padre le ordenó. Por eso aquí dice, mire, en el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el mejor ejemplo que nosotros podemos ver, hermano, cómo el Señor Jesucristo hasta su propio hermano, su propia sangre lo rechazó. Y más no nos van a rechazar a nosotros. Muchas veces nos van a llamar fanáticos, nos van a llamar locos, porque la gente no puede entender que por qué nosotros servimos a Cristo. A lo mejor muchos pensarán que a nosotros nos pagan un sueldo, a lo mejor a los predicadores les darán algún bonito. No, hermano, es solamente porque Dios tiene misericordia en nuestra vida y Dios nos permite hablar con testimonio propio de que el Dios que nosotros servimos es un Dios poderoso, hermano. Si tú estás pasando alguna dificultad, gózate en el Señor, hermano, no andes con la cara triste. Un día un joven me decía, hermano Luchito, ¿está enojado? Yo le dije, no. Me dijo, avísele a su cara, hermano, porque muchas veces nuestra cara lo refleja, hermano. Por eso estas pantallas son para eso, para vernos cara a cara. A lo mejor no nos podemos tocar, pero en su rostro usted tiene que ser un reflejo de Dios y no es necesario que ande con la sonrisa de oreja a oreja. Pero cuando tenemos el gozo del Señor es algo que permanece siempre, hermano, no solamente cuando nos conectamos. Siempre, porque nosotros estamos con la presencia del Señor, porque dice que estamos en el Espíritu, pero muchas veces la carne nos vence, hermano. Que el Señor nos ayude. Mire, el otro día escuchaba un testimonio de un pastor que predicaba y decía que yo no conocía a nuestro obispo Umaña, pero él contaba un testimonio muy lindo del obispo Umaña. Decía que un día estaba pasando una situación económica muy difícil en el país y él en su hogar también tenían escasez de alimentos, dice, pero dice que un día pusieron la mesa y la hija le dice, pero papá, ¿para qué vamos a poner la mesa si no hay nada para comer? Le dice, no importa, hija, le dice, tenemos que darle gracias a Dios por esto tenemos que darle gracias a Dios. Y dice que le ponen la mesa, ponen todos los cubiertos, los platos, todo, y dice que la hija movía la cabeza y decía, pero ¿qué, mi papá, cómo? Dice que pide la bendición, termina de pedir la bendición, y dice que de repente golpea la puerta, hermano, y dice que viene la vecina, le dice, vecino, sabe que tengo una emergencia, sabe que voy a tener que viajar y acabo de terminar el almuerzo y tengo el almuerzo listo y tengo una cazuelita rica, le dijo, así que cómo se va a perder y se la voy a regalar a usted para que usted la disfrute. Eso es lo que hace Dios, hermano. Esas pequeñas cosas, como decía nuestro hermano que oraba, que decía lo que decía nuestro hermano Benjamín Carrasco, que él podía ver ahí la cordillera, podía ver la naturaleza, podía ver la creación de Dios con sus propios ojos. Pero muchas veces no valoramos eso, hermano. Muchas veces valoramos otras cosas materiales, cosas de la carne, cosas que no nos llevan a nada bueno, hermano. Por eso, hermano, uno tiene que entender. Mire, yo le voy a decir, cuando yo fui bautizado por el Espíritu Santo, yo pensé que nunca más iba a caer en ningún pecado, hermano. Pensaba que aquí ya estoy listo para irme para el cielo, hermano. Pero sabe que vinieron más tentaciones, vinieron más luchas. Pero ¿sabe qué? El Señor ha tenido misericordia de mi vida. ¿Por qué? Porque hoy día puedo dar testimonio de que Dios sí tiene misericordia del ser humano.
Dios nunca desecha un corazón contrito y humillado, hermano, pero uno tiene que reconocer cuando uno se ha equivocado, hermano, y tiene que reconocer delante de Dios y pedirle perdón a Dios, hermano, y Dios te va a perdonar, hermano, porque Él dice que está esperando, dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar, hermano. Que el Señor nos ayude. Mire, por eso dice, el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Estamos predestinados, hermano. Nosotros dice que nos escogió desde el vientre de nuestra madre, hermano. Y esa es la bendición más grande, hermano. Porque usted puede ver cuánta gente que no cree en el Señor Jesucristo, cuánta gente que se ha muerto sin creer en el Señor. Y más nosotros hoy día que tenemos esta bendición maravillosa de poder creer en el Señor y de poder tenerlo en nuestra vida, en nuestro hogar. Qué bendición más grande, hermano. Por eso tenemos que darle gracias a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él fue a preparar lugar donde Él esté para que nosotros también estemos con Él. A ese lugar vamos a llegar, hermano. Nosotros tenemos que entender que un día vamos a partir de esta tierra y todo va a quedar aquí, hermano. Pero más un día llegaremos a nuestro hogar, a ese hogar eterno, hermano. Usted alguna vez, hermano, cuando ha viajado, a lo mejor ha ido a lugares exóticos, a lo mejor a un hotel elegante de 5 estrellas, a lo mejor usted ha estado en los mejores hoteles o a lo mejor en una habitación buena, bonita, con un colchón rico ahí, pero ¿sabe qué? Uno cuando está en cualquiera de esos lugares, uno quiere volver a su hogar, aunque sea el colchón incómodo, aunque sea su casita humilde, pero ahí uno quiere volver. Y eso es lo que tenemos que anhelar nosotros, que vamos a ir a ese lugar, hermano, a vivir toda la eternidad con el Señor Jesucristo, pero no porque nosotros hayamos hecho algo, hermano, es porque Jesucristo hizo lo que el Padre le ordenó. En la cruz, Él pagó todo por nosotros, por usted, por mí, por mis pecados, por sus pecados, hermano. Y por eso dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, hermano. No en nuestra propia fuerza. Porque yo, ¿sabe qué? Yo solo no puedo. Yo tengo lucha todos los días, tengo tentaciones todos los días. Pero ¿sabe qué? Con Cristo soy más que vencedor, hermano. Por eso esa debe ser tu confianza, tu fe, hermano. En Cristo Jesús, el primogénito. Él fue el que pagó el precio por tu vida y por mi vida, hermano. Y hoy día dice que está intercediendo al Padre por ti y por mí también, hermano. Qué dicha más grande, maravillosa, hermano. ¿Cómo no le vamos a servir al Señor, hermano? ¿Cómo no le vamos a servir si Él ha ido transformando nuestra vida? No sé, yo lo digo por mí, porque yo no tenía ninguna esperanza, hermano. Yo estaba sumido en el alcohol, en la droga, pero más ahí el Señor tuvo misericordia de mi vida. Y hoy día puedo glorificar al Señor que soy un hijo de Dios. Puedo contarle a otros que el Dios que yo sirvo es un Dios que puede transformar la vida del hombre y la mujer. Pero para eso yo tengo que abrir mi corazón para que Él pueda morar en mi vida. Si yo cierro mi corazón, si yo endurezco mi corazón, el Señor no va a poder entrar en tu corazón, hermano, hermana. Que el Señor nos ayude. Mire, dice, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, el Señor Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Entre muchos hermanos, el Señor Jesucristo, Él es nuestro hermano mayor. Él cumplió lo que el Padre le ordenó. Él pagó en la cruz por usted y por mí, hermano. Por eso dice que Él es el buen pastor. Mire, en Juan capítulo 10, versículo 25, dice Jesús respondió, os lo he dicho, y no creéis las obras que yo hago en el nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y me siguen. Eso es lo que hace una oveja, obedece, sigue al pastor, al buen pastor. Y ese es el buen pastor para nosotros, para nuestra vida, el Señor Jesucristo, porque Él cumplió lo que el Padre le ordenó.
Por eso, hermanos, nosotros tenemos que alabar y bendecir el nombre de Dios a través de Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, con el sacrificio perfecto que hizo en la cruz, pagó por sus pecados y por los míos. Y hoy día dice que está intercediendo. Por eso, mire, aquí en el versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, esto también justificó. Lo justificó a usted y a mí, hermano. Nosotros somos justificados. Como dice nuestro pastor, no tenemos que hacer un sacrificio, ni entrar de rodillas, ni caminar de rodillas a los santos para allá. Porque el Señor Jesucristo hizo el sacrificio perfecto. Él cumplió lo que el Padre le ordenaba. Pero más hoy día que nosotros somos sus hijos, muchas veces también nos cuesta a nosotros obedecerle al Padre. Pero tenemos que aprender cómo Jesucristo le obedeció al Señor. Dice que Él fue como la oveja al matadero, no abrió su boca. Y eso es lo que muchas veces nosotros no podemos dominar, esta soa, como dice nuestro pastor. Con la lengua muchas veces herimos, hermano. Y no nos damos cuenta que muchas veces hay hermanos que son muy sensibles. Por eso dice, mire, y a los que justificó, a esto también glorificó. Se me va a descargar la batería. ¿Qué pues diremos a esto? Dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? ¿Quién contra nosotros si nosotros tenemos a Jesucristo por nuestro lado, hermano? Si el momento que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único personal Salvador, en ese momento vino el Espíritu Santo a nuestra vida, hermano. Y ese mismo Espíritu Santo que entró en el Señor Jesucristo, dice en forma de paloma, ese es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros hoy día. Y ese es el Espíritu Santo que nos guía. Pero, mire, dice, ¿qué pues diremos esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que nos escatimó ni a su propio Hijo, hermano. Ni escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por todos nosotros, hermano. Y ese es el sacrificio perfecto, como le decía. Disculpe, hermano, se está descargando el celular. Con la tecnología igual hay que estar con batería externa, así que, pero gracias al Señor podemos hacer esto. Como le decía, ¿qué pues diremos esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Eso es lo que tenemos que tener claro. Como siempre nos ha enseñado nuestro pastor, aunque usted le digan las maldiciones que quieran decírselas, aunque usted le maldiga en su vida, aunque a un hombre se le presente con una pistola, si no es la voluntad de Dios, no lo van a matar, hermano, no lo van a herir. Porque dice, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, dice que recibiremos poder. Poder, hermano. En Cristo Jesús recibiremos poder, hermano. Por eso nosotros tenemos que entender, dice, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, Dios nos justifica, hermano, a través de su Hijo Jesucristo. Por eso, como le decía, es el Señor Jesucristo el que está intercediendo. Mira aquí en el versículo 34 dice, ¿y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué bendición más grande es el Señor. Qué bendición tener al Señor como intercedor por nosotros, hermano. Porque eso es lo que tenemos que entender. Mientras estemos en esta carne somos pecadores, hermano. Porque mientras no haya una transformación, por eso dice, cuando venga el Señor, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, hermano. Este cuerpo será incorruptible, pero no será con pecado como está ahora, hermano. Será limpio, purificado. Y eso es lo que tenemos que entender, que muchas veces tenemos que pasar pruebas. Tenemos que pasar dificultades, porque esta carne es la que no le gusta pasar necesidades, esta carne no le gusta pasar vergüenza, esta carne no le gusta pasar frío, esta carne no le gusta sufrir, nada le gusta a esta carne, solo le gusta gozar, pasarlo bien, disfrutar.
Y esa es la lucha más grande que tenemos, hermano, es con nuestra propia carne, hermano. Pero si vivimos en el Espíritu, vamos a ser más que vencedores, hermano. Por eso el Señor nos habla a través de su palabra. Dice en el versículo 38, dice, por lo cual estoy seguro, dice, de que ni la muerte, nada nos puede apartar del Señor. Dice, porque mire, aquí es donde tenemos que tener claro, hermano. Nuestra pastora estuvo contagiada con el virus, ¿no es cierto? Y yo creo que ella también se asustó, porque su carne también tiene que haberse afligido en algún momento. No creo que ella haya estado, no, si estoy dispuesta a lo que Dios quiera. No, hermano, porque también nosotros somos carne. Y esta carne no quiere morirse, po. Pero dice que nosotros tenemos que hacer morir esta carne, pero dice que cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados con Cristo Jesús en la misma cruz, hermano. Es ahí donde tenemos que darnos cuenta que cada día tenemos que luchar contra esta propia carne. ¿Por qué? Porque esta carne es la que no quiere sufrir, esta carne no quiere pasar vergüenza, como le decía. Esta carne no le gusta que la miren en menos. ¿Cómo a mí me miran en menos? ¿Cómo no me valoran lo que yo hago? Mire, el otro día predicaba, no me acuerdo quién le decía, aunque todo lo hubiéramos hecho, siervos inútiles somos, porque nada hemos hecho. Ni para siervos inútiles servimos, porque nada hemos hecho, pues, hermano. Si solamente Jesucristo hizo lo que el Padre le ordenó, obedeció. Pero hoy día tenemos la dicha, por eso dice, el 39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Dice, en Él, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. En el Señor Jesucristo tenemos todo, hermano. En el Señor Jesucristo tenemos una vida eterna, hermano. Por eso tenemos que estar esperando la venida del Señor, pero para eso también tenemos que estar a cuenta, hermano. Porque si usted dice la palabra del Señor, que si usted tiene alguna atadura en esta tierra, dice que en el cielo también será atado. Pero si usted desata todos los nudos que tienen aquí en esta tierra, dice que serán desatados en el cielo también. Por eso tenemos que estar a cuenta, hermano, estar en comunión, tener armonía entre nosotros, hermano. Pero muchas veces, como decía el otro día un predicador, nos preocupamos de nosotros, si estamos bien nosotros, estamos bien todos, estamos bien. Pero no, nosotros tenemos que orar por aquellos que a lo mejor no conocen al Señor, por aquellos que no tienen esta misma dicha de decir que son hijos de Dios, hermano. Por eso nosotros tenemos que dar testimonio de que Dios hizo una obra en cada uno de nosotros, porque como dice nuestro pastor, antes no teníamos ninguna esperanza, pero hoy día tenemos una esperanza maravillosa que se llama Jesucristo. Yo doy gracias y alabo al Señor por esta su palabra, y para el Señor la honra y la gloria, y para mí su misericordia.